Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este culto de oración vespertino. Comenzaremos con un preludio. A continuación, entonemos el himno número 421, Tiernas canciones, alzad al Señor. Himno 421. El llamamiento a la adoración se encuentra en el Salmo 98, versículos del 1 al 9. Leámoslo completo, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad,
para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán glorioso es tu nombre sobre todos los nombres. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has llamado a formar parte de tu iglesia. Gracias, Padre, porque nos has llamado a reunirnos e invocar tu nombre. Te pedimos, Padre, que en esta tarde que estamos alabando y recordando tu nombre, Padre, sea tu Espíritu el que guíe este culto para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén. Hermanos, entonemos con gusto el himno número 406, Ven a la iglesia conmigo. Himno 406. Continuamos con los himnos y esta vez cantaremos el 235, Majestad, himno número 235. Yeah.
La lectura bíblica se encuentra en la carta de los Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Leámoslo todos juntos. Dice la palabra de Dios: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Tengamos un momento de oración a cargo del pastor Pedro Arcos Sánchez. Vamos a tener nuestro momento de oración, mis amados hermanos y amigos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad y el privilegio de reunirnos a través de este medio. Te damos gracias, Señor, porque nos das un día muy agradable, porque nos das también la oportunidad de contemplar pues tu grandeza. Queremos ponerte pues en tus manos, Señor, que las necesidades pues que tiene pues tu pueblo, las preocupaciones que tiene tu pueblo, las angustias que tiene tu pueblo. Pero tu palabra dice, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Como tu pueblo que somos, Señor, acudimos a ti. Buscamos tu rostro, porque estamos completamente seguros y convencidos que la solución de todas nuestras preocupaciones está en ti, Señor. Queremos rogarte por tu iglesia, por tu pueblo, donde quiera que se escuche este evangelio y que conoces a cada una de sus necesidades y sus preocupaciones y sus angustias, y que tú te manifiestes y que tú obres, Señor. Seguimos orando para que tu iglesia corra, para que tu iglesia crezca, para que el evangelio siga progresando, Señor, en todas partes pues del mundo. Oramos por todas las familias pues de la iglesia Belite y quienes componen la iglesia. Oramos, Señor, y que tú te manifiestes. Te rogamos que tú nos guardas, nos cuidas durante esta semana que inicia, donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos, que tú estés con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén.
Es tiempo de la ofrenda, hermanos, y el versículo de esta noche está en Proverbios 3, versículos del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Seamos obedientes, hermanos, en ofrendar y en diezmar. Oremos por las ofrendas. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de devolverte de lo que tú nos das, de todo lo que tenemos, que recordemos que es tuyo y que solamente por tu gracia infinita es que nos los permites administrar. Te damos muchas gracias porque a través de estas ofrendas puedes hacer que tu iglesia siga trabajando y laborando para tu honra y gloria. Tu nombre, amén. A continuación, tenemos una participación especial. El mensaje de esta noche es titulado El ejemplo de Epafrodito. Se encuentra en Filipenses 2, del 19 al 24. Estemos atentos y escuchemos este sermón a cargo del pastor Pedro Arcos Sánchez. Les invito, mis amados hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 2, en los versículos 25 hasta el 30. Y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tengamos un momento de oración. Padre, te damos muchas gracias. En esta tarde estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Y a través de tu palabra podemos conocerte y podemos conocernos a nosotros mismos. Y permita pues que tu Espíritu Santo
sea el que hable a través de mis labios, y lo que voy a hablar, Señor, que no sean mis pensamientos, sino que surja de tu palabra misma, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda hacer efecto en nuestra vida, y que sea tu palabra como un bálsamo para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El capítulo 2 del libro de Filipenses, en los versículos 1 al 4, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia que debe vivir en humildad. Y luego, en el capítulo 2, en los versículos 5 al 11, nos habla el gran ejemplo de humildad de Cristo. Y después, en los versículos 17 al 30, se nos presenta 3 hombres comunes y corrientes, que también son modelos de humildad. Y hemos estudiado el ejemplo de Pablo. Hace 8 días hablamos el ejemplo de Timoteo. Hoy en este día vamos a hablar el ejemplo de Epafrodito. En la Biblia menciona que Epafrodito fue el encargado de llevar una ofrenda misionera desde la iglesia en Filipos hasta la cárcel donde estaba preso el apóstol Pablo, en Roma. También la palabra de Dios dice que Epafrodito se enfermó de gravedad. Y la mala noticia había llegado a la iglesia en Filipos. Eso lo notamos en el capítulo 2, verso 27. Ahora Pablo quiere que la iglesia sepa que Dios lo había sanado en ese versículo 27. Y por esa razón lo envía de regreso a Filipos con esta carta en su mano, en el versículo 25-28 del capítulo 2. Finalmente pide a la iglesia de Filipos que lo reciban con alegría, con gozo a Epafrodito, y que reconozcan su ministerio de amor. En los versículos 29 y 30. Dice aquí en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo pasa luego a mencionar y recomendar a Epafrodito, por medio de quien les va a enviar la epístola. Pablo como que insinúa, tuve por necesario, pues aun cuando lo piensa en el momento en que está escribiendo pues esta carta, será ya tiempo pasado cuando la carta sea leída a los destinatarios. Entonces Pablo vuelve a mencionar en el capítulo 4, verso 18. Ahora en el 25-30, Pablo hace una recomendación, Pablo a Epafrodito. Pero también Pablo reconoce a Epafrodito en el versículo 5, usando algunos títulos, porque en el versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Dice, mi hermano y compañero, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo lo llama a Epafrodito mi hermano. No está hablando pues de la carne, sino está hablando en la fe cristiana, mi hermano. Él dice colaborador.
Epafrodito era colaborador de Pablo. Podemos decir que compartían un servicio espiritual con él. Trabajaban en conjunto. Podemos decir trabajar al lado de otro. O sea, trabajaban en armonía. Pablo era hebreo de hebreos, dice la Biblia. Y Timoteo era mitad hebreo y mitad gentil. Y Epafrodito totalmente gentil. Y nosotros, ¿cuándo aprendemos la lección? La gloria de Dios es más importante que las diferencias humanas. A pesar de que eran de diferentes culturas, pero había armonía en cuanto al trabajo, no había diferencia, porque servían al mismo Señor. Y luego dice compañero de milicia. Epafrodito era un compañero de milicia de Pablo. Compañero de milicia se refiere a dos soldados que tienen el mismo rango en el campo de batalla. En la guerra espiritual contra la falsa doctrina, el pecado, Satanás y nuestra propia naturaleza caída, los cristianos somos simples soldados bajo los órdenes del mismo Señor. Esto resalta la idea de que Pablo y Epafrodito luchaban juntos en el mismo ejército, en el Señor, por la misma causa, el progreso y avance del Evangelio. La relación de Epafrodito con su iglesia dice: vuestro mensajero, administrador de mis necesidades. La palabra traducida, mensajero quiere decir enviado con una misión. Epafrodito fue enviado a Roma por su iglesia en Filipos, con la misión de entregarle al apóstol Pablo la ofrenda que había recolectado por la iglesia de Filipos. Entonces Epafrodito fue enviado para llevarle la ofrenda a Pablo. Sin embargo, ahora lo que hace Pablo, lo envía de regreso a Filipos. Y con esta carta en su mano, Epafrodito cumple con fidelidad. Él fue fiel en llevar la ofrenda misionera de Filipos a Roma y también en llevar esta carta de Roma a Filipos. Y dice, vuestro mensajero, y luego dice, y ministrador de mis necesidades. El ejemplo de Epafrodito es claramente, él derrama su vida por amor al misionero y para la gloria de Dios. El verdadero ministerio es un estilo de vida dedicado a agradar a nuestro Padre Celestial y amar a las personas. El mejor modelo fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús tuvo esa actitud. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso dice aquí en el versículo 25, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque Epafrodito cumplió con la misión de llevar esta ofrenda al apóstol Pablo cuando estuvo preso en Roma. Él es un ministro, suplió las necesidades del apóstol Pablo. Y luego los versículos 26 y 28 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado.
pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La iglesia de Filipos había enviado a Epafrodito a suplir las necesidades del apóstol Pablo. Pablo sentía la necesidad de explicar el motivo por el cual lo manda de regreso a Filipos. No era que Epafrodito estuviera cansado de servir a Pablo, o de que Pablo se hubiera ya cansado con Epafrodito, y tampoco se habían peleado. Los verdaderos motivos nos explica la Biblia misma. Porque en el versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. La palabra que encontramos en la Biblia dice gran deseo. Significa un fuerte deseo por algo o alguien. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y luego dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Quién se había angustiado? Se angustió Epafrodito. Angustió. Encontramos la palabra angustió, que implica una angustia profunda. ¿Por qué Epafrodito estaba tan angustiado? Porque su iglesia en Filipos llegaron a enterarse que él estuvo enfermo en Roma, pero estaba preocupado por el impacto que la noticia pudiera causar en sus hermanos. La mala noticia de la enfermedad había llegado a la iglesia, pero no había llegado la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia es que Dios lo había sanado. Por eso en el versículo 27 Pablo aclara el asunto, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La noticia era cierta. Epafrodito en verdad estuvo enfermo hasta el punto de morir. Si Dios no hubiera tenido misericordia del joven para sanarlo, podemos decirlo de esta manera, que él hubiera muerto. En el versículo 28 dice, así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El versículo 28 inicia, así que. Eso significa, por esta causa lo envío. ¿Para qué? Para que nadie se preocupe. En las palabras de Pablo notamos que anticipa dos propósitos del regreso de Epafrodito. Mayor gozo de la iglesia y menor tristeza en su alma. Leemos lo que dice el versículo 29-30. Leemos lo que dice el versículo 29. Recibid pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo suplica a la iglesia recibir a Epafrodito con gran gozo. La palabra recibir significa mostrar aceptación. Pablo suplica a la iglesia que debe mostrar amor, alegría cuando reciban a Epafrodito, y esa actitud se refleja en la expresión con gran gozo, con todo gozo. Pablo también exhorta a la iglesia a tener en estima a Epafrodito. La palabra tener en estima significa tener en honor, tener en honra. La palabra estima, ponerle un alto valor a alguien. Podemos traducirlo de esta manera, tener en estima a los que son como Él. Nos lleva
más allá del ejemplo de Epafrodito. Como hemos estudiado, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo, ahora estamos estudiando el ejemplo de Epafrodito, porque eran siervos que sirvieron al Señor, que dieron el ejemplo. Pablo explica a la iglesia las razones por las que deben estimar a Epafrodito. En el versículo 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Porque Epafrodito trabajaba en la obra de Cristo, porque lo da todo por la obra de Cristo. Epafrodito dejó a un lado su propia vida y comunidad con tal de terminar la tarea de servicio encomendada. La iglesia decidió servir a Pablo con una ofrenda de amor. Epafrodito dejó su comunidad para llevarla a Roma. Epafrodito sirvió al Señor sin importar sus propias necesidades, como dice aquí en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso quiere decir que los otros predicadores buscaban sus propios beneficios, sus propias prioridades. Pero Pablo, Timoteo, Epafrodito, dice aquí, buscaban agradar a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, vemos estos tres hombres. Hicieron a un lado su comunidad y se ocuparon más de las necesidades de los demás que la de sus propios necesidades. Siguiendo el modelo de Cristo, lo que nos habla Filipenses 2, del versículo 3 al 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos tres hombres estimaron a los demás como superiores a sí mismos y no miraron por sus propias necesidades, sino también por los intereses de los demás hermanos. Cristo vivió esta clase de vida por nosotros. En Filipenses del 2, 1 al 4, se nos exhorta a vivir en humildad. En el versículo 5 al 11 del mismo capítulo se nos presenta el ejemplo de humildad en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje que Dios quiere que llevemos en esta tarde, que sigamos los ejemplos de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito, porque no buscaron sus propios beneficios, sino siempre pensaron en servir a los demás. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. A continuación tenemos la bendición apostólica y terminaremos cantando el himno 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.